Hola, empezamos esta nueva clase en la cual vamos a empezar a trabajar con red eléctrica, vamos a entender su análisis y en primer lugar quería enseñaros este diagrama, en la cual representamos un esquema de una típica red eléctrica tradicional de distribución. Las redes eléctricas, yo creo que todo el mundo pues las tiene presentes, ¿no? Estamos acostumbrados a verlas, siempre están ahí y a veces casi que ni nos damos cuenta, de lo importante que son, pues de cara a, digamos, a poder desarrollar nuestra propia vida diaria, ¿verdad? Si la red eléctrica, pues, lógicamente no sería factible, digamos, el modo de vida que tenemos, nuestra propia civilización, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros en ingeniería eléctrica, una de nuestras principales responsabilidades va a ser poder entender bien esta red eléctrica, poder analizarla, y en este curso de aquí, por supuesto, es lo que vamos a intentar hacerlo, analizar la red eléctrica mediante los métodos matemáticos que tenemos disponibles. Así que, como digo, sí que me gustaría, hacer un pequeño repaso de lo que sería esta típica red eléctrica. Fijaros que en la primera parte pues tenemos una central generadora. Aquí es donde se genera toda la energía y bueno, hoy en día tenemos diferentes tipos de centrales, desde centrales de carbón, centrales nucleares, tenemos renovables, en fin, hay muy diversos tipos de centrales. Y digamos, esta energía que hay aquí, o que se genera aquí, de alguna forma hay que hacérsela llegar a lo que serían los usuarios finales, aquí los residenciales. Pero también, fijaros, usuarios comerciales o usuarios industriales. Así que para poder transportar toda esa energía que se genera en la planta hacia los diferentes usuarios, pues lógicamente tenemos que ayudarnos de los que son las redes eléctricas. Y las redes eléctricas van a tener pues esta serie de cableados, va a haber una serie de elementos transformadores, que bueno, es parte de esta asignatura, lo veremos más adelante. Estos transformadores se dedican a manipular la tensión y la corriente de manera que pueda llegar de manera óptima a los diferentes actores que conforman nuestra red. Bien, esto sería un esquema típico y ahora os voy a enseñar lo que sería, por ejemplo, el esquema de la red eléctrica española. Aquí lo tenéis. Es un esquema bastante grande, ¿vale? Esto está disponible en la página web de Red Eléctrica, así que si queréis, pues le podéis echar un ojo, podéis entrar a la web, re.es, aquí lo tenéis, www.ree.es, y ahí tenéis la posibilidad de descargaros estos mapas en PDF de bastante resolución. Ya estáis viendo pues la cantidad de líneas eléctricas tremendo, Todas estas líneas rojas, ¿vale? Hay muchos colores, pero bueno, tenéis muchos tipos de tensiones que van conectando las diferentes partes de España de un modo radial con Madrid sobre todo. Puesto que estamos en Almería, voy a intentar, a ver si puedo, esto lo hago más pequeño, os voy a trasladar aquí lo que sería un zoom de la zona de Almería. Aquí tenemos lo que es la provincia y sus líneas. Si os fijáis, pues tenemos nuestra famosa central eléctrica de Carbonera, central litoral, y una central de carbón típica que ha habido de siempre en España. Y como digo, durante mucho tiempo, pues aquí en Almería no hemos tenido nada más. Esta era nuestra central generadora y conectada con un par de líneas de 400 kilovoltios que iban hacia Murcia, y otra línea que va hacia Granada, ¿vale? Hacia el Tajo de la Encantada, que va paralelo a la autovía, que tiene las famosas torretas estas de cara de gato, que seguro que la habréis visto. Vale, estas torretas serían una cosa tal que así, ¿vale? Son muy típicas, seguro que la habéis visto, torretas cara de gato. Como digo, pues se ven en líneas sobre todo muy grandes, de 380 kilovoltios o por ahí. Hoy en día ya no solo tenemos esta central, sino que tenemos bastantes centrales en Almería de tipo renovable. Por ejemplo, la de Lucainena, ¿vale? Ahí tenemos bastante generación fotovoltaica. Se está haciendo también bastante ahora en la zona del Campo de Níjar, en la zona del Poniente también hay, incluso en Taberna. Hay
hay bastante de tipo fotovoltaico y se siguen construyendo más, ¿eh? También tenemos renovable eólica, ¿vale? Pero bueno, todo esto tenemos que analizarlo, ¿eh? Voy a ir quitando cosas, ¿eh? Para ello, bueno, vamos a analizarlo mediante un análisis de problemas de tipo de grafo, ¿vale? Que es lo que tenía aquí delante. Bien, lo que hay aquí es una especie de modelo, ¿vale? Un modelo de red eléctrica, voy a llamarlo. Red eléctrica. Fijaros que tenemos infinidad de líneas de distintos colores que están conectadas entre sí y que, bueno, van a dar lugar a un circuito eléctrico. Pues nosotros tenemos que ser capaces de poder analizar este circuito eléctrico, de manera que al final seamos capaces con su resolución de obtener lo que serían, pues, bueno, a través de su resolución, pongo aquí, obtener tanto las tensiones como las corrientes como los flujos de potencia que van por ahí, de manera que al final pues podamos conseguir hacer balance energético y tengamos absolutamente todo de este circuito. Así que bueno, ya estáis viendo lo importante que es el tema de análisis de red eléctrica para poder resolver convenientemente los circuitos que modelan las redes que dan servicio bueno, a los distintos consumidores, como hemos visto anteriormente. Continuamos ahora hablando de un conjunto de leyes que vamos a utilizar y vamos a presentar, de forma que podamos analizar pues las redes eléctricas que hemos visto en el capítulo anterior. Son un total bueno, de unas 6 leyes, teoremas, hay un poco de todo, como queramos llamarlo, que van a ir desde las más básicas, leyes de Kirchhoff, a las leyes que rigen la asociación de diferentes elementos, tanto pasivos como activos, es decir, cómo podemos asociar resistencia, por ejemplo, bobinas o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, fuentes de tensión, fuentes de corriente. Y la primera parte esta la vamos a terminar hablando de lo que son las transformaciones de fuentes de tensión a fuentes de corriente y viceversa. Posteriormente, en un segundo capítulo, hablaremos de estas otras tres, método de las mallas, nudo y teorema. Así que vamos a comenzar, primeramente, hablando de lo que serían las leyes de Kirchhoff. Estas leyes de Kirchhoff, que básicamente son dos, provienen de las leyes de Maxwell, es decir, son una simplificación, ¿vale? Empezando por la primera, que es la ley de corrientes. Muy frecuente encontrarlo, por ejemplo, como con la sigla LCK, ley de corrientes de Kirchhoff, e incluso, bueno, lo podía encontrar en inglés también como Kirchhoff Current Law. Esto sería en inglés. ¿Y qué dice la primera ley de Kirchhoff? Bueno, pues la primera ley de Kirchhoff dice lo siguiente. Fijaros, la suma de las corrientes entrantes a un nudo es igual a la suma de las corrientes salientes, ¿vale? La suma de las corrientes entrantes en un nudo es igual a la suma de las corrientes salientes. Y esto lo vamos a ilustrar de la siguiente manera. Fijaros, aquí tenemos, bueno, lo que viene siendo un circuito o parte de un circuito. Fijaros, tenemos diferentes elementos, ¿vale? Pues fuentes, tenemos elementos pasivos, por los cuales circula una corriente determinada. Bueno, pues si nos fijamos en ese punto de aquí, al cual yo ahora mismo le voy a llamar nudo, la primera ley de Kirchhoff lo que dice es que todas estas corrientes que hay aquí, bueno, todas, una entrando y otra saliente, ¿vale? Todas esas suman cero. La clave está en entender, digamos, que es un nudo, ¿vale? Es un poco la clave. Es decir, si entendemos lo que es un nudo, vamos a poder entender mejor esta ley. Y bueno, vamos a intentar entender qué es un nudo. Aquí os pongo estos circuitillos, ¿de acuerdo? Ese circuito de ahí vamos a definir como nudo lo siguiente. Aquí lo tenemos. Fijaros, va a ser el punto de un circuito donde confluyen tres o más elementos.
Por ejemplo, si me centro en el punto 1, este punto de aquí, voy a ver que ahí confluye un elemento activo, una fuente de corriente, confluye un elemento pasivo, una resistencia, y confluye otro elemento pasivo, bueno, y además confluye otro más, ¿vale? El cuarto. Es decir, tenemos 1, 2, 3, 4 elementos. El punto 1, pues efectivamente es un nudo. Veamos ahora el punto 2. El punto 2 está exactamente igual que el 1. Tiene una fuente, 1, 2, 3 y 4 elementos. Por tanto, el punto 2 también es un nudo. Venga, ponemos aquí nudo. ¿Y el punto 3? Bueno, pues el punto 3 tiene un elemento, dos elementos, ¿vale? Y ya está, no hay más. Solo hay dos elementos. Por tanto, esto no es un nudo, pero sí que le vamos a llamar, fijaros, nudo secundario. Secundario. Desde un punto de vista topológico es similar al anterior, pero digamos, aquí no vamos a aplicar la primera ley de Kirchhoff, porque aquí es evidente que lo que entra sale, porque no tiene más remedio. Una cosa interesante que tengo que decir respecto de los nudos es que, bueno, si os fijáis, vamos a ponerlo un poco por aquí, un poquito más pequeño para que encaje. Vale. Si os fijáis en este circuitillo que he puesto, que si os fijáis exactamente igual que el anterior, el de la izquierda, he cogido el nudo 1, y lo he, bueno, como si lo hubiese separado, ¿no? El punto 1 lo he abierto. Fijaros, esa resistencia que antes ya la llevaba al mismo punto, ahora parece como que la llevo a sitios diferentes. Esto hay que tener cuidado, muy importante. Cuando estemos en pizarra, realmente todo esto que estáis viendo arriba, ¿vale? Todos esos conectores no tienen entidad física, ¿vale? Efectivamente, les llamo conectores porque lo único que hacen es conectar. Así que le voy a poner el nombre de conector y como tal no tiene entidad eléctrica. Y por tanto, todo eso que estoy dibujando, ¿vale? Todo esto en azul, todo eso realmente es la misma cosa, ¿vale? Y eso, en definitiva, es el nudo, ¿vale? A esto realmente es a lo que le voy a llamar nudo. Por mucho que yo le haga perrería, dándole vuelta al conector, para arriba, para abajo, todo eso, fijaros, no es que sean dos puntos diferentes, sino que realmente es la misma cosa. De hecho, yo podría haber pintado la fuente de corriente de esta manera, la resistencia de esta manera, y bueno, la tercera resistencia aquí también, y unirla así. O no, las podía haber unido de otra manera diferente, las podía haber unido, en fin, dando tumbos. Y aquí, fijaros, los conectores, bueno, haciendo todas las vueltas que yo quiera, pero realmente esto, en fin, no tiene más vueltas, solo hay un único nudo, ¿vale? Que es efectivamente toda esa parte de ahí, Pues bueno, mejor dibujado tal y como lo tenéis justamente en este sitio, ¿vale? De la misma forma, el circuito, bueno, la parte del punto 2, pues bueno, pues el nudo sería todo lo que estoy pintando en verde. Esto sería el nudo 2. Y el nudo secundario 3, pues que sería esto de aquí, bueno, que también le señalizamos. Otro concepto interesante va a ser, lo voy a hacer por aquí, un poquito de zoom. Bien, como digo, otro concepto interesante va a ser el concepto ligado a rama, ¿vale? La definición de rama la tenéis ahí. Como elemento o grupo de elementos que están conectados entre dos nodos. Dos nodos, esta es la parte importante. Así que elemento o grupo de elementos conectados entre dos nodos. En este circuito de aquí, ¿qué es lo que va a ser una rama ahí, no? Bueno, pues una rama va a ser, por ejemplo, esto de aquí, puesto que está conectado entre dos nodos. Esto también es otra rama, igual que antes. Este por la misma razón es otra rama y efectivamente eso de ahí, ese conjunto de elementos, pues también es una rama, ¿vale? Al estar conectado entre dos nodos o nudos, Bueno, empleamos la palabra de forma indistinta. Bueno, esta definición es importante también para la primera ley de Kirchhoff, ¿Y cómo podemos demostrar o cómo podemos ver matemáticamente la primera ley de Kirchhoff? Pues bueno, haciendo un poquito de zoom para hacer hueco, lo que vamos a decir es lo siguiente. Fijaros, en este punto de aquí, puesto que tiene dimensión 0, es un punto, es evidente que no se puede acumular la carga eléctrica.
Este concepto es fundamental, ¿no? Todo esto sale de las ecuaciones de Maxwell. La carga eléctrica no se puede acumular en un punto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la carga eléctrica que viene a través de estas diferentes corrientes que estoy señalando, esa carga pues no se puede acumular en ese punto. Esto implica que la carga Q1, la que viene por Q2, Q3, Q4 y Q5, ¿vale? La suma de todas esas cargas pues tiene que ser 0. Claro, si recordamos la definición de corriente, que os la pongo por aquí, la definición de corriente no es nada más que intensidad igual a la variación de carga respecto al tiempo. Con lo cual, si despejamos la carga desde ahí y la sustituimos abajo, vamos a tener lo siguiente, que I sub 1 por diferencial de t, más, bueno, pues I sub 2 diferencial de t, más I sub 3 por diferencial de t, más I sub 4 por diferencial de t, y finalmente más I sub 5 por diferencial de t. Todo esto pues vale 0. Aquí hay que tener presente, es importante el tema del signo, no es lo mismo que la corriente entre a que la corriente salga. Entonces, esto, bueno, lo vamos a hacer por convenio. Si elegimos, por ejemplo, que la que llegue la pongamos positiva y la que sale, bueno, pues la ponemos negativa. Esto es un convenio que hemos elegido. De tal manera que esto implica que, bueno, si hacemos un pequeño zoom en esta zona para verlo mejor, esto implica que I sub 1 es positiva, I sub 2, puesto que sale del nudo, es negativa. Así que, a ver, la voy a borrar. Borro y le pongo un signo menos delante. I sub 3 entra al nudo, es positiva. I sub 4 sale, pues igual que antes, la borro y la pongo negativa. ¿Vale? Y la I sub 5 entra, pues positiva. Lógicamente, ya os dais cuenta que factor común diferencial de t se me va y lo que me queda, pues lo que me dice efectivamente la primera ley de Kirchhoff es que la sumatoria de todas las corrientes con su signo correspondiente, I sub 1 menos I sub 2 más I sub 3 menos I sub 4 menos I sub 5 vale 0. Esto lo podemos reordenar, podemos despejar y veremos que los términos positivos I sub 1 más I sub 3 más I sub 5 es igual a I sub 2 más I sub 4. Con lo que es lo mismo, sumatoria de corrientes entrantes es igual a sumatoria de corrientes salientes. ¿Vale? Esta es una de las formas de enunciar la primera ley de Kirchhoff, pero si queréis podemos poner la genérica, sumatoria de corrientes en general igual a 0. Lógicamente hemos tenido en cuenta aquí en el sumatorio este, porque si no lógicamente nos sale una cosa errónea. Vale, pasamos ahora a ver la segunda ley de Kirchhoff. ¿Vale? Hemos visto la primera que tiene que ver con corrientes y ahora bueno, vamos a ver la segunda, la ponemos por aquí, ¿vale? Segunda ley de Kirchhoff o ley de tensiones. Bueno, la vamos a conocer por LVK, ley de voltaje de Kirchhoff, o en inglés Kirchhoff Voltage Law. ¿Y qué dice en la segunda ley de Kirchhoff? Bueno, pues nos dice algo parecido a la primera, pero en vez de en corriente, en tensiones. Dice que la suma algebraica de las tensiones en una trayectoria cerrada es igual a 0. La suma algebraica de las tensiones en una trayectoria cerrada vale 0. Aquí el concepto de trayectoria cerrada tiene pues bastantes sinónimos, lo vais a encontrar de diferentes formas. Por ejemplo, contorno poligonal, ¿vale? Todo esto en la literatura especializada lo vais a encontrar así. Bucle, lazo, hay diferentes formas de referirse a la trayectoria cerrada, dependiendo de si una trayectoria es mínima y no contiene otra en su interior y cosas por el estilo. Bueno, pues tomará un nombre o tomará otro. Pero la idea fundamental que hay aquí es que si en un circuito soy capaz de encontrar una trayectoria cerrada, es decir, salgo de un punto y vuelvo al mismo punto, pues su suma algebraica de tensiones valdrá 0. Por ejemplo,
es muy típico aplicar la segunda ley de Kirchhoff cuando estamos trabajando con lazos, siendo un lazo, como tenéis ahí, el conjunto de ramas que forma una trayectoria cerrada. ¿De acuerdo? También es muy típico aplicar la segunda ley de Kirchhoff a las mallas. Siendo mallas, pues un caso especial de lazo, fijaros, es un lazo mínimo que no contiene otro lazo o malla en su interior, ¿vale? Interesante destacar que el concepto de malla solo lo aplicamos para circuitos planos. Si tenemos circuitos en 3 dimensiones, pues esto ya no se puede aplicar, ¿vale? Así que vamos a ver unos ejemplos de estos conceptos a través de, bueno, de estos circuitillos que os voy a poner por aquí. A ver, hacemos un poquito de zoom para verlo mejor y fijaros. En este circuito podemos ver que existen diferentes nudos, ¿vale? Esto lo hemos visto antes. Por ejemplo, nudo B, 1, 2, 3 elementos. Nudo E, 1, 2, 3 elementos. Sin embargo, ni C, ni D, ni A realmente pues son nudos, puesto que no tienen 3 o más elementos. Aquí también podemos ver bueno, pues que existen ramas. Por ejemplo, ¿qué ramas tenemos? Pues entre B y E hay una rama. Entre B, C, D y E hay otra rama. Y entre B, A y E hay otra rama. 3 ramas. Así que vamos a intentar encontrar los lazos de los que estamos hablando. Voy a borrar esto para que no moleste mucho. Y vamos a ver, por ejemplo, cómo podríamos identificar los lazos en este sistema. Por ejemplo, un lazo va a ser una trayectoria cerrada que incluya ramas. Por ejemplo, esto que os pinto, pues sería un lazo. ¿Por qué? Porque incluye a esa rama y a esa rama. Y además es cerrado. ¿Dónde podemos tener otro lazo? Bueno, pues por ejemplo aquí. ¿Vale? Eso es otro lazo. Así que tendríamos aquí pues el lazo, por ejemplo, 1 y aquí tendríamos el lazo 2. Pero bueno, por supuesto que hay más lazos. Por ejemplo, a ver, voy a coger, vale, sí, color. Esto que estoy pintando con este color amarillo, pues también es un lazo. Le llamamos lazo 3 para identificarlo. Bueno, y así podríamos estar todo el rato buscando las posibles trayectorias que hay por ahí, que conforman lazos. Pero bueno, de todo esto, no todo el mundo se va a identificar como una malla. Fijaros, malla es lazo mínimo, no puede haber nada en su interior. Quiere decir que, en este caso concreto, el lazo 3, pues no es una malla, ¿vale? El lazo 3 no es una malla. Y el por qué, pues muy sencillo. Ya estáis viendo que el lazo 3 incluye al lazo 1 y también al lazo 2. Sin embargo, el lazo 2 sí es una malla y el lazo 1 pues también, ¿vale? También es una malla. Así que ya estamos viendo que somos capaces de aplicar la segunda ley de Kirchhoff a estos elementos que hemos definido, lazo y malla, de tal forma que si yo quiero ver las caídas de tensiones que hay en el lazo 1, que tendríamos esa caída más esta, eso debería sumar 0. En el lazo 2, esta más esta caída entre A y B, fijaros que entre A y D no hay nada, ¿vale? Eso es un conector, ¿vale? Así que tenemos 1, 2, 3 caídas. Bueno, esas caídas tienen que sumar 0. Pero también pasa lo mismo en el lazo 3, ojo, esa caída más esa caída más esa caída más esta debe también dar 0. Pues bien, si me quedo por ejemplo con el lazo número 3, voy a ir borrando esto, lo voy a dibujar entero. Vamos a dibujarlo. El lazo 3 que va a ser este de aquí.
voy a poder definir las caídas de tensión que se van produciendo en los diferentes elementos. Por ejemplo, si por aquí circula una corriente, por aquí circula otra, por aquí otra, yo puedo definir las caídas de tensión como caída de tensión entre A y B, caída entre B y C, caída entre C y D y finalmente la caída de tensión entre el punto E y el punto A. Recordad que el punto E y el punto D pues realmente son la misma cosa, el mismo punto, pertenecen al mismo nudo eléctrico, es decir, E es eléctricamente equivalente al punto D. ¿Y cuánto valen estas tensiones que os acabo de poner? Pues fijaros, la tensión U sub AB no es nada más que U sub A menos U sub B. Así, bueno, de forma similar la tensión VC no es nada más que U sub B menos U sub C, y así sucesivamente. U sub CD, pues U sub C menos U sub D. Y finalmente la tensión U sub DA es U sub D menos U sub A. ¿Qué pasa si ahora decidimos sumar todo? Bueno, pues sumamos miembro a miembro, lado a lado de la igualdad. Puedo comprobar cómo U sub B con U sub B se va, a U sub C le pasa lo mismo, a U sub D también, y claro, U sub A con U sub A pues también se nos va. De esta forma, el lado derecho de la igualdad vale 0, y el lado izquierdo lo que tengo básicamente es la sumatoria de los U sub I, de los diferentes elementos que he tenido en mi lazo, ¿vale? Un ejemplo algo más elaborado sería, el que os propongo justamente ahora. Aquí lo tenemos, lo hacemos un poco más pequeño para que se vea. Bueno, si os fijáis, aparecen pues muchos elementos que forman parte de un circuito y aquí hay un contorno poligonal cerrado. En este caso, bueno, pues sería un lazo, ¿vale? Y puesto que no hay nada en su interior, también es una malla. Fijaros que he asignado un sentido a las corrientes que van por cada una de estas ramas que hay aquí, y en cada una de esas ramas, si os fijáis, también he colocado pues unas fuentes de tensión, pues son fuentes ideales y que están ahí en ese circuito, de un valor determinado, una fuerza electromotriz E sub I. Si yo quiero aplicar la segunda ley de Kirchhoff a ese circuito de ahí, pues lo podré hacer empezando, por ejemplo, pues por el punto A, ¿vale? Bien, voy a hacer un zoom para que se vea un poquito mejor, así, y vamos a poner con flechita las caídas de tensión que tenemos en cada uno de los elementos. Para empezar, puesto que la corriente viene hacia la derecha, ahí va a haber una caída de tensión, efectivamente, y ahí va a haber otra que va a seguir el sentido de la corriente. Para I sub 2, como la corriente va un poco hacia arriba, ¿verdad?, de derecha a izquierda, pues la caída de tensión va a ser tal cual la estoy dibujando. Siempre, como digo, siguiendo el sentido de la corriente. Para I sub 3, pues sería así. Para I sub 4... sería tal cual la pinto aquí, y finalmente para I sub 5 sería esta caída de tensión. Ahora vamos a ir planteando la segunda ley de Kirchhoff empezando por A, y le voy a ir dando nombre a cada una de esas caídas de tensión. Por ejemplo, a esto le voy a poner incremento de sub 1, a esto de aquí le voy a llamar incremento de U sub R1, y bueno, así sucesivamente, incremento de sub 2, incremento de UR2, incremento de sub 3, incremento de U sub R3, incremento de sub 4, incremento de U sub R4 y solamente me queda incremento de sub 5 con incremento de U sub R5. Una vez hecho esto, ya sí podemos ir a plantear directamente la ecuación, empezando por A, ¿vale? Y nos vamos a B. ¿Qué caída de tensión tengo ahí?
pues incremento de S1 más incremento de U sub R1. Lo ponemos en forma de expresión algebraica. La tensión que hay entre A y B no es nada más que la tensión de A menos la tensión de B, que equivale a incremento de S1 más incremento de U sub R1. Ahora nos vamos a fijar en algo que os dije en su momento respecto de lo que significa en una fuente el valor, digamos, el valor asociado de fuerza electromotriz y el valor de caída de tensión, ¿vale? Acordaros que la fuerza electromotriz iba del positivo de la fuente al negativo, ¿vale? Aquí en azul lo tenéis. En este caso concreto, si os fijáis, la fuerza electromotriz, esta FEM que estoy señalando, pues coincide con el sub 1, por definición, el dato que nos da el problema, ¿vale? Esta fuerza electromotriz vale eso. Sin embargo, la flechita va justamente en la dirección, en el sentido opuesto, perdón, a la caída de tensión. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que efectivamente S1 no es nada más que la caída de ese incremento de S1, pero con signo cambiado. Es decir, el valor que hemos asignado. Y ambas flechitas tienen direcciones opuestas, pues por eso ponemos menos. Así que esto lo podemos sustituir aquí. Vale, voy a hacer en negro, cambio de color, y esto va a ser igual a, bueno, cambiamos directamente que incremento de S1 no es nada más que menos S1, más, y bueno, también podemos sustituir el incremento de U sub R1 pues usando la ley de Ohm, es decir, la caída de tensión ahí pues no es nada más que la corriente por la resistencia que tenemos, ley de Ohm, es decir, esto es I sub 1 por R1. Para que quepa todo en una línea, le voy a hacer un poquito de zoom, así se va a ver algo mejor. Esto lo movemos un poco, de manera que lo voy a trasladar. Lo ponemos por aquí. Y borro esto de aquí. Y así ya lo tenemos todo en una línea. Vale, pues exactamente igual que hemos hecho entre A y B, vamos a hacer entre B y C. Así que la tensión que hay entre B y C, que es U sub B menos U sub C, es igual, fijaros, y esto es importante, U sub B menos U sub C es justamente lo contrario que estos dos. Por tanto, este y este tienen signo menos, porque la tensión que estoy haciendo es BC, y estos van justo en el sentido opuesto. Así que esto no es nada más que menos incremento de sub 2 menos incremento de U sub R2. Al igual que antes, vemos que en este caso la FEM de esta fuerza electromotriz va hacia, bueno, de izquierda a derecha, por lo cual cuando vengamos a sustituir, pues efectivamente aquí hay que hacer un cambio de signo, por tanto esto es E sub 2, menos la caída de tensión en R2, que es I sub 2 por R2. Seguimos adelante, hacemos U sub CD, voy a entretener menos aquí porque esto ya creo que es más rápido, ¿vale? U sub C menos U sub D. La tensión entre C y D aquí, pues le pasa algo parecido al caso anterior, va al revés, ¿vale? Va, digamos, en contra de del sentido que he definido para I sub 3, con lo cual esto es menos caída E sub 3 menos caída en U sub R3. Por tanto, igual que antes, va a ser E sub 3 menos I sub 3 por R3. Caída entre U sub DE, U sub D menos U sub E es igual a menos incremento de E sub 4 menos incremento de U sub R4. Fijaros, las caídas de tensión vienen hacia acá, sin embargo la fuerza electromotriz va hacia el otro lado, con lo cual aquí vamos a tener que cambiar el signo. Así que esto es igual a E sub 4 menos I sub 4 por R4. Finalmente, U sub E A, U sub E menos U sub A,
va a ser igual a, aquí estamos hablando de la caída de tensión entre esos dos puntos, lógicamente es esta más esta, ¿vale? Llevan el mismo sentido. Así que aquí tengo incremento de E5 más incremento de U sub R5. Vuelve a pasar lo de siempre, la fuerza electromotriz, en este caso va hacia abajo, es justamente la opuesta de incremento de 5, por tanto esto es menos E5 más I sub 5 por R5. Podemos volver a hacer lo de siempre, podemos volver a hacer la suma, ¿vale? De todo, exactamente igual que hemos hecho antes. Y la suma de todo esto ya hemos visto pues que estos términos se nos van anulando, ¿eh? Por tanto, todo eso cuando sumamos nos da 0, es decir, la suma en un contorno poligonal cerrado es 0. Y aquí a la derecha, si os fijáis, lo que nos queda es menos E sub 1, E sub 2, E sub 3, E sub 4 y menos E sub 5. Así que lo vamos poniendo. La suma de todo lo anterior, menos E sub 1 más E sub 2 más E sub 3 más E sub 4 menos E sub 5. Y la parte restante, que serían las caídas de tensiones debido a los elementos pasivos, ¿vale? Las diferentes caídas de tensiones en la resistencia, que para abreviar me vaya a permitir que lo ponga de esta forma, más sumatorio de la R sub I por las I sub I. Por supuesto, teniendo en cuenta el sentido que tienen. Bueno, pues visto esto, yo puedo, digamos, pues darle a esto una vueltecilla y transformarlo un poquito para poner todas las fuerzas electromotrices en un lado de la igualdad y llegar a la famosa ecuación de sumatorio de E sub I es igual al sumatorio de R sub I por I sub I. Teniendo en cuenta los signos, vuelvo a repetir, que es otra forma de ver la segunda ley de Kirchhoff. La primera de ellas ya hemos visto que dice sumatorio de caída de tensión igual a 0 y no me fijo si estoy en un elemento pasivo o en un elemento activo, en fin, lo que tenga, da igual, la sumatoria de todas las caídas de tensión es 0, pero sin embargo puedo plantear en función de lo que tenga, si elemento activo o pasivo, una segunda versión de la segunda ley de Kirchhoff, donde lo que digo es que en un contorno poligonal cerrado, ¿vale? Esa trayectoria que hay ahí, la sumatoria de todas las fuerzas electromotrices presentes tiene que ser igual a la sumatoria de todas las caídas de tensiones pasivas, de los elementos pasivos que yo tengo ahí. Muy importante recordar esto, ¿vale? Estos son sumatorias de fuerzas electromotrices y estos son sumatorias de caídas de tensión en los elementos pasivos. Muy importante. ¿Qué pasa ahora si en vez de tener elementos de continua, como han sido los ejemplos, pues tenemos elementos de alterna? Tenemos un circuito, ya lo digo, de fuente alterna. Bueno, pues la ecuación va a ser exactamente igual, pero en vez de tener, digamos, números reales, lo que vamos a tener son fasores. Por tanto, pongo la flechita ahí encima, sumatorio de los fasores de sub I va a ser igual al sumatorio, en este caso en vez de resistencia serán impedancias, por los fasores de corriente I sub I. Así que esto sería la segunda ley de Kirchhoff, pero bueno, cuando trabajamos en alterno, pues con fasores. No cambia mucho, pero simplemente tenemos números complejos por ahí. Pasamos ahora a ver algunos ejemplos para ilustrar un poco todo lo que estamos viendo. Vamos a ver cómo aplicar la primera ley de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff, etc. Así que, primer ejemplo, tengamos este circuito de aquí, que está compuesto, como veis, por una fuente de alimentación de alterna y varias cargas, varios elementos pasivos. Así que vamos a empezar a aplicar, por ejemplo, la primera ley de Kirchhoff, que es la ley de corriente. Para ello, necesitamos identificar, por supuesto, dónde están los nudos. Tenemos una serie de puntos, A, B, C y D, pero vamos a ver quién es un nudo y quién es un nudo. Según lo que hemos visto antes, acordaros, nudo es todo punto del circuito, toda zona donde confluyen tres o más elementos, acordaros. Por ejemplo, punto A. Pues sí, es un nudo claramente, porque vemos que confluyen tres o más elementos.
¿Quiénes son esos elementos o cuáles son? Pues la fuente, esa resistencia y la otra resistencia. 3 elementos. Otro nudo claramente, el B. 3 elementos confluyen, ahí los tenéis. Y bueno, pues otro nudo sería el D, que también confluyen 3 elementos, el R3, el R5 y el R4. Y el otro nudo pues sería el C, ¿vale? Que confluyen R2, R4 y R6. Si queréis, para mayor claridad, podemos indicar los nudos de la forma esta, digamos, en la que indicamos las zonas completas. Así que eso sería el nudo A, esto sería el nudo B, esto sería el nudo D y esto sería el nudo C. Pregunta del millón. Aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay un nudo? ¿No hay un nudo? Pues mirad, no, esto no es un nudo, no es un nudo porque no confluyen 3 o más elementos, así que esa zona de aquí, pues no es un nudo, ¿vale? Esto no es un nudo, le hemos llamado nudo secundario, pero no es un nudo. Así que bueno, ahí simplemente no aplicaremos la primera ley de Kirchhoff y ya está. Así que empezamos. Aplicamos primeramente al nudo A. Hemos visto pues exactamente que es un nudo, y ahí, bueno, pues tenemos 3 elementos, pues 3 corrientes. ¿Cuáles son las 3 corrientes? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer antes de aplicar Kirchhoff. Hasta que el circuito no lo resuelva claramente, yo no sé si la corriente va en un sentido o va en otro. En R5 yo no sé si la corriente va hacia arriba o va hacia abajo. Entonces, lo que indica el método que hay que hacer es, primero, vamos a definir unos sentidos de corriente aleatorios, los que yo quiera, y cuando resolvamos la ecuación a la que da lugar, veremos si el sentido era el correcto o no. Entonces, para este ejemplo, voy a elegir como sentido de la corriente R1 el que estoy dibujando. Va de izquierda a derecha y la voy a llamar I1. Para esta rama de aquí voy a elegir este sentido de corriente, I2. Para esta de aquí, pues I3. Repito que estoy escogiendo sentidos aleatorios. Podía haber elegido cualquier otro, pero bueno, una vez elegido, ya está. Esto es lo que va a entrar en la ecuación. Bueno, finalmente me queda aquí la última corriente, I6. Y ahora, bueno, una vez que tengo esto definido, puedo empezar a aplicar Kirchhoff. Vamos a hacerlo ahí, por ejemplo. ¿Quién entra y quién sale en el nudo A? Bueno, pues la única que entra es I6. Así que I6 que entra es igual a las corrientes que salen, ¿vale? Que en este caso, pues I1 e I3 son mis corrientes salientes. Así que I1 más I3. Nudo B, pues corrientes que entran, tenemos I1 y ya está, ¿no? Y las que salientes I2 y I5. Pues ecuación I1 igual a I2 más I5. Nudo C, corrientes que entran, pues I2 y también ahora entra I4 y sale I6. Así que I2 más I4 es igual a I6. Y finalmente en el nudo D, pues corrientes que entran, I5 más I3 es igual a I4. Así que ya tendríamos aplicada la primera ley de Kirchhoff a este ejemplo de aquí. Ahora vamos a ver qué pasa si aplicamos la segunda ley de Kirchhoff, que es la ley de voltaje, LVK. Para poder aplicar la segunda ley de Kirchhoff, pues acordaros, tenemos que, tenemos que definir todos los contornos poligonales cerrados que podamos ver en esta figura, ¿no? Como pueden ser muchísimos, bueno, pues solo vamos a hacer algunos, no vamos a hacer todos. Por ejemplo, primer contorno poligonal cerrado que se me ocurre, A, B, D. A, B, D. A ver, lo voy a señalizar, por ejemplo, con un trazo de color... a ver, por ejemplo, a ver si encuentro algo. Venga, sí. De este trazo, vaya, no se ve mucho, así que voy a cambiarlo. Bueno, lo hago un poco más grueso el trazo. Ahí está. Así que A, B, D, A, que sería el primer contorno. Otro contorno, pues B, D, C o P, C, D, como queramos denominarlo. Otro que se me ocurre, perdón, el A, D, C, A, por ejemplo. Así que bueno, lo señalizo de esta manera. Pasamos por C, por D, llegamos a A. Y bueno, pues para terminar, uno más que se me ocurre, por ejemplo, lo pongo en otro color para que se vea bien. El A, B, D, C.
Fijaros la vuelta que estoy dando, pero bueno, es una trayectoria cerrada que vuelve al mismo punto, por tanto es un contorno poligonal cerrado y bueno, válido para ser aplicado, aplicada la segunda ley de Kirchhoff. Así que para estos 4 contornos poligonales cerrados que he definido, puedo aplicar la segunda ley de Kirchhoff. Así que vamos a entrar a saco con el primero, ABDA. Venga, vamos a ver qué caída de tensiones tenemos aquí en este triángulo. Así que tenemos por un lado AB, BD y DA, lógicamente. ¿Cuál es la caída entre A y B? Pues como es una resistencia y por ella circula I sub 1, pues ley de Ohm al canto. I sub 1 por R1 es esa caída de tensión. Desde B hasta D, pues tenemos I sub 5 y R5. Así que, bueno, la caída de tensión será I sub 5 por R5. Y finalmente, desde D hasta A, fijaros, aquí la caída va de D hasta A, pero la corriente va en sentido opuesto. Así que en la ecuación pues entrará con un signo menos, ¿vale? Menos I sub 3 por R3. Eso debe ser igual a 0, según lo que nos dice la segunda ley de Kirchhoff. Siguiente contorno. Tendríamos B, C, D, B, ¿vale? B, C, D, B, ahí lo tenéis. Bueno, pues igual que antes, caída de tensión entre B y C, I sub 2 por R2, claramente, la ley de Ohm. Caída de tensión entre C a D, pues menos, ¿verdad? La corriente lleva sentido contrario, menos I sub 4 por R4. Y finalmente la caída desde D hasta B, pues igual, menos I sub 5 por R5. Esto es igual a 0. Seguimos, bueno, la verdad que no creo que sigamos, esto lo podéis hacer vosotros perfectamente, ya habéis visto cuál es la mecánica. Vamos por cada contorno poligonal cerrado, aplicamos caída de tensión en cada una de las ramas y vamos aplicando la segunda ley de Kirchhoff y ya está. Un asunto interesante, si es verdad, es fijarse cómo las ecuaciones a las que ha dado lugar la primera y la segunda ley de Kirchhoff, pues lógicamente, a ver, tenemos una cantidad de variables y una cantidad de ecuaciones, ¿no? Concretamente, para la primera ley, ¿qué tenemos? 4 ecuaciones, pero sin embargo hay 6 incógnitas. Es decir, hay 4 ecuaciones y 6 incógnitas. Pues bien, a pesar de esto, se demuestra que realmente ese conjunto de 4 ecuaciones que hay ahí, con sus 6 incógnitas, son o pertenecen a un sistema que da lugar a un conjunto linealmente independiente. Se puede demostrar operando con esas 4 ecuaciones que hay ahí que eso realmente es un sistema linealmente independiente. Y se demuestra que si yo quiero elegir un sistema linealmente independiente, como estoy diciendo, con esas ecuaciones, tengo que elegir un número total de nudos que sea igual a n-1, ¿vale? El número de nudos que yo tengo que elegir para aplicar la ecuación debe ser n-1 nudos, siendo n, ¿vale?, el número, lógicamente, total de nudos que tiene mi circuito. Así que si yo soy capaz de identificar cuántos nudos hay en el sistema, simplemente aplicando la primera ley de Kirchhoff a un número de nudos igual a n-1, obtengo un conjunto de ecuaciones que es linealmente independiente. Para la segunda ley de Kirchhoff pasa algo parecido. Si yo planteo todas las ecuaciones, que puedo plantear muchísimas, de trayectoria cerrada, voy a llegar a la misma conclusión, de que tengo muchas ecuaciones que son linealmente dependientes. ¿Cuál es la regla que se puede encontrar para este tipo de sistemas cuando queremos aplicar la segundo lema de Kirchhoff? Pues simplemente hay que elegir un número de ecuaciones, ¿vale?, que sea igual al número de mallas que tiene el circuito, ¿vale? Si yo hago esto, voy a obtener un sistema de ecuaciones linealmente independiente, con lo cual, bueno, pues podré resolver convenientemente mi circuito, lógicamente. Vamos a trabajar ahora a la parte denominada asociación de elementos, es decir, cómo vamos a combinar diferentes elementos en un circuito eléctrico de cara a poder gestionar la posibilidad de simplificar ese esquema complejo o no. Por un lado, vamos a poder asociar diferentes elementos pasivos, como van a poder ser las típicas resistencias, bobinas o
por ejemplo, un condensador. Todo esto podrá estar combinado entre sí o cualquier otra combinación que se pueda presentar. Por otro lado, también vamos a hablar de elementos activos. Esto también, lo vamos a poder gestionar. Vamos a hacer esto un poquito más grande, que se vea bien. Elementos activos, aquí los tenemos. Vale, ponemos aquí esta rayita. Y bien, ¿qué tipo de asociación vamos a poder realizar con los elementos pasivos? Bueno, pues las dos más simples que nos vamos a encontrar van a ser asociación, por un lado, serie, que la vamos a ver a continuación. Va a consistir en poner un elemento de forma simplificada a continuación del otro, y encontrar cuál va a ser el equivalente a todo ese conjunto, ¿vale? Un caso especial, o digamos, una ventaja que vamos a tener conociendo esta técnica, va a consistir en la posibilidad de construir lo que se conoce como un divisor de tensión. Por otro lado, vamos a tener una asociación que vamos a denominar paralelo, en la cual ponemos elementos de tal forma que los terminales homólogos correspondientes van a estar unidos entre sí. Esto nos va a permitir, estudiar una asociación que se conoce como divisor de corriente y que es muy útil a la hora de simplificar ciertos circuitos. También vamos a hablar de otro tipo de asociación menos usada en circuitos monofásicos, pero muy usada en trifásica, que va a ser la configuración triángulo-estrella. Como digo, es muy útil a la hora de analizar circuitos eléctricos trifásicos, que lo veremos posteriormente, más adelante. Pero bueno, como también es una asociación de elementos pasivos, lógicamente pues habrá que verla. Finalmente, como tengo puesto aquí, tenemos la posibilidad de asociar también elementos activos entre sí, es decir, fuentes. Así que por un lado vamos a poder asociar fuentes de tensión y por otro lado vamos a poder también realizar una asociación de fuentes de corriente. Fuentes de corriente. Esto ya os digo, va a constituir la asociación de elementos activos. Así que si vamos adelante, vamos a empezar hablando de la asociación de elementos pasivos de forma serie. Bien, para poder trabajar esta asociación tipo serie, vamos a utilizar este circuito que tenemos en la figura, donde si os fijáis, vamos a trabajar la asociación o la definición de asociación serie teniendo en cuenta que vamos a hablar de asociación serie si por los elementos objeto de nuestro estudio pasa la misma corriente, ¿vale? Esa es la idea. Pongo uno a continuación del otro y eso va a obligar a que la corriente sea la misma por todos ellos. Por tanto, a eso le llamo serie. Ya estáis viendo que los elementos de este circuito están uno detrás de otro. Por ejemplo, si llamamos a este punto de aquí el terminal A1 y a este punto de aquí le llamamos terminal B1, este de la carga A2 pues sería A2 y este B2, voy a decir que estoy en serie si el terminal de salida B1 está conectado directamente con el terminal de entrada del siguiente, el terminal de salida del 2 pues con el siguiente de entrada y así sucesivamente. Pero fijaros, todo ello, por supuesto, se puede simplificar que algo está en serie si la corriente es la misma para todos esos elementos. Os preguntaréis cuál es el interés de realizar esta asociación en serie de todos estos elementos, por ejemplo, que tenemos en este circuito. Pues claramente el interés consiste en observar este circuito. Si somos capaces de asociar en serie todos esos elementos,
vamos a ser capaces de simplificar, simplificar lógicamente el circuito original, que está compuesto por los elementos que digo que están en serie. Bueno, pues lo voy a simplificar en otro donde lógicamente voy a tener una única impedancia y que es mucho más sencillo de resolver. Así que desde el punto de vista digamos, de lo que son los elementos externos, en este caso de esta fuente, donde antes tenía muchos elementos, ¿vale? Todos estos elementos de aquí, y tenía muchas caídas de tensión, bueno, una única corriente, ¿vale? Para este circuito de aquí. En el nuevo circuito solo hay una caída de tensión, que es esta de aquí, y además coincide con la fuerza electromotriz de la fuente, para obtener la misma corriente en los dos lados. Aquí es clave el concepto que estoy diciendo, La corriente I a un lado y a otro será exactamente la misma, así que aplico una tensión U, aplico la misma tensión en el circuito equivalente y soy capaz de obtener la misma corriente I en los dos sitios. Para ello, la impedancia ZT tiene que ser igual a la suma de las demás, ¿vale? al conjunto. ¿Cómo lo vamos a demostrar matemáticamente? Pues vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff, de tal manera que según la segunda ley de Kirchhoff, esa fuerza electromotriz que hay ahí, U, tiene que ser igual a la sumatoria de las caídas de tensión que estamos poniendo por aquí arriba, que voy a llamar incremento de UZ1, incremento de UZ2 y, bueno, incremento de UZN. Por tanto, mi fuerza electromotriz 1 es igual a lo que estoy diciendo, las diferentes caídas de tensión en los diferentes elementos que tengo ahí. Segunda ley de Kirchhoff, tal cual. Por supuesto, también conocemos la ley de Ohm, que aplicada a cualquiera de las resistencias, pues nos lleva a decir que incremento de UZ sub I, ¿vale? La caída de tensión de cualesquiera de uno de esos elementos pasivos no es nada más que la impedancia de ese elemento por la corriente que circula por ese elemento, que es la misma para todo el mundo. Acordaros. Vale, si tenemos estas dos ecuaciones, pues lógicamente yo puedo decir que la fuerza electromotriz de la fuente no es nada más que Z sub 1 por I más Z sub 2 por I más Z sub N por I. Y sacando factor común la corriente, pues el sumatorio de Z sub N por la corriente I. Fijaros que en este segundo circuito puedo hacer exactamente lo mismo, que es aplicar la ley de Ohm. Así que fuerza electromotriz es igual pues, a la caída de tensión en la única impedancia que tenemos, es Z sub T por I. Así que si estoy diciendo que con esta tensión U en el circuito de la izquierda y tengo la misma tensión U en el circuito de la derecha y quiero obtener la misma corriente en ambos lados, ¿vale? Pues lógicamente esto me lleva a deducir, no me queda otra, que decir que estas dos cosas deben ser exactamente iguales. Es decir, debo concluir que el sumatorio de Z sub N es igual a Z total. Con lo cual demuestro que como he dicho al principio, a efectos de lo que sería la parte externa del circuito, en este caso esa fuente, me da igual poner todos esos elementos en serie que poner una impedancia total de valor ZT, cuyo valor va a ser la suma de los valores anteriores. A eso, para resumir, le voy a llamar asociación serie de elementos pasivos. Interesante el tema de que si desglosamos esto, bueno, para resistencia, bobina y condensadores, fijaros lo que va a pasar. En primer lugar, si lo que tengo son resistencias, pues mi resistencia total va a ser la sumatoria de las diferentes resistencias que he asociado en serie. Si lo que tengo son bobinas, pues lo que saldría es que el coeficiente de autoinducción total de la bobina gorda que yo pusiera ahí es el sumatorio de las bobinas pequeñas. Sin embargo, cosa curiosa, para condensadores sale otra cosa que cambia un poquito, y es que 1 partido el valor del condensador total es igual a 1 partido el sumatorio de cada uno de los condensadores. Fijaros cómo cambia la cosa. Así que tened cuidado, porque si tenemos resistencia y bobina
la forma de la ecuación es parecida, pero sin embargo en condensadores la cosa cambia un poco. Os preguntaréis a qué es debido eso. Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Simplemente tenéis que recordar que la impedancia de un condensador X sub C es 1 partido omega C. Fijaros, aquí es de donde sale el inverso y lógicamente pues esa expresión influye en el equivalente serie. Bien, pasamos ahora a hablar de lo que sería la asociación paralelo, en la cual pues lo que vamos a trabajar va a ser con elementos efectivamente conectados en paralelo. Aquí tenéis un circuito de muestra. Observad cómo tenemos diferentes elementos conectados en paralelo a una fuente y vamos a demostrar cómo es esto de la asociación paralelo y cómo da lugar a la impedancia equivalente. Al igual que antes, vamos a definir la asociación paralelo de dos o más elementos de una forma concreta. Y esa forma va a ser: dos elementos están en paralelo siempre y cuando tengan aplicada la misma tensión entre sus bornes. Con esto nos aseguramos que dos elementos están en paralelo. Así que si tienen aplicada la misma tensión en sus bornes, voy a decir que dos elementos están en paralelo. Y por ejemplo lo voy a ver en este circuito con esta fuente donde tengo dos bornas, ¿verdad? El de arriba y el de abajo. Le vamos a poner nombre, por ejemplo. Aquí sería borne A, borne B. Vemos que hay un elemento Z1 y Z1 está conectado entre justamente los mismos bornes A y B. Pero es que a Z2 le pasa lo mismo, bornes entre A y B. Y así sucesivamente hasta llegar a Zn, que también tiene sus bornes conectados entre A y B. Recordad que esto ya lo hemos visto muchas veces. Aunque yo haya señalizado como el borne de la A es este y este, ¿no? El A y el B, el puntito de la esquina, realmente el nodo es todo lo de arriba, ¿vale? Todo lo de azul eléctricamente es la misma cosa, así que eso sería el borne A, mientras que lo verde, que sería todo lo de abajo, pues sería el borne B. Así que, bueno, este circuito, pues ya estáis viendo, tiene dos nodos, el nodo de arriba, nodo A, y el nodo de abajo, nodo B. Al igual también que antes, lo que estamos buscando mediante el concepto de asociación en paralelo es tratar de encontrar un circuito equivalente, ¿vale? Como el que hay ahí, donde aplicando la misma fuente que teníamos originalmente, pues sea capaz de encontrar una impedancia, que voy a llamar Z sub T, que dé lugar a la misma corriente circulante, exactamente igual que la corriente original que tengo en mi circuito del principio, ¿vale? Así que para ello, bueno, pues igual que hicimos en serie, vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff. En este caso vamos a aplicar la primera ley de Kirchhoff, ¿de acuerdo? Que es la ley de corriente. Así que se la vamos a aplicar a todos estos elementos. Fijaros, aquí tenemos corriente I sub 1, aquí I sub 2, ¿vale? Y así sucesivamente hasta llegar al elemento n, que viene una corriente I sub n. Si aplicamos la primera ley de Kirchhoff a este circuito, vamos a ver cómo la corriente I total no es nada más que la corriente entrante a ese nudo, que es I sub 1 más I sub 2 más I sub n, ¿vale? La fuente genera una corriente I y se reparte en el resto de nodos. Si volvemos a aplicar la ley de Ohm de forma individualizada para cada una de las impedancias, fijaros, tensión partido impedancia, eso va a dar lugar a la intensidad I sub 1. Así que I sub 1 la podemos sustituir por la tensión en bornes de su carga partido pues, la propia impedancia. Así vamos a seguir operando para la impedancia 2, ¿vale? Tensión en bornes de Z2 es la misma que antes, exactamente igual. Así que el numerador sigue siendo la tensión U y abajo tenemos la impedancia Z2. De forma que llegamos a la última impedancia que tenemos la misma tensión partido la impedancia Zn. Si operamos aquí, sacamos factor común que multiplica a 1 partido Z1 más 1 partido Z2 más, 1 partido Zn, que sería el final. Es decir, hacemos esto un poquito más grande para que quepa. Esto es igual a U, que multiplica al sumatorio de 1 partido los Z sub I.
Pues bien, de la misma forma, aplicando la primera ley de Kirchhoff, básicamente la ley de Ohm, aquí no tenemos ni nudos ni nada, así que ley de Ohm, vamos a ver que la corriente I, como no puede ser de otra manera, no es nada más que el cociente entre tensión e impedancia Z, ¿vale? Z sub T. Si yo quiero tener la misma corriente I en el circuito equivalente y en el circuito original, lo único que tengo que hacer es aplicar la misma tensión en ambos lados, y es evidente que ese valor y ese valor pues deben coincidir, no les queda otra tampoco. Por tanto, yo lo puedo poner aquí de forma separada, 1 partido Z, bueno, Z sub T es igual al sumatorio de 1 partido de la Z sub I. Así que resumiendo, si me pongo a mirar, fijaros, desde la fuente hacia la derecha y me pongo a mirar en mi circuito equivalente también desde esa fuente hacia la derecha, desde un punto de vista eléctrico, si este circuito lo meto en una caja negra que estoy aquí punteando azul y esta impedancia la meto también en una caja negra, pues fijaros, la fuente U va a ser incapaz de distinguir qué es lo que hay exactamente dentro, porque dada la misma tensión, la corriente que va a circular por ambos sitios va a ser exactamente igual, con lo cual ambos circuitos son indistinguibles, son exactamente igual desde el punto de vista de la fuente. De forma similar a como hicimos para la asociación serie cuando teníamos resistencia, bobina y condensadores, fijaros, vamos a sacar la conclusión de que para la resistencia 1 partido R total es igual al sumatorio de 1 partido R sub I. Para la bobina 1 partido L total es el sumatorio de 1 partido L sub I. Y sin embargo, para los condensadores va a pasar lo contrario, ¿verdad? El condensador total es el sumatorio de los C sub I. Así que de alguna manera, pues vemos cómo la asociación serie paralelo no deja de ser una expresión dual, cosas muy parecidas, pero donde en un sitio decimos una cosa, en el otro decimos lo opuesto, donde a veces decimos tensión, aquí decimos corriente, donde las cosas las tenemos en el numerador, en otros las tenemos en el denominador, y así sucesivamente. Pero bueno, más cosas. Como he comentado al principio, asociado al concepto de asociación serie, podemos trabajar, podemos hablar de un concepto también interesante, que es el concepto, a ver, lo voy a poner por aquí, de divisor de corriente, ¿vale? Lo pongo por aquí. Perdón, divisor de tensión. ¿En qué consiste esto del divisor de tensión? Bueno, pues el divisor de tensión va a consistir en una actuación que voy a realizar asociado al elemento en serie, pero de tal manera que me va a permitir averiguar qué tensión tengo en un elemento concreto, por ejemplo en el elemento 2, quiero saber cuánto vale esa tensión, en función de lo que vale la tensión total, la fuente, y de la impedancia total, de ese equivalente total que he hallado antes. Ese es un poco el concepto. Según hemos visto antes, fijaros, voy a hacer aquí un poco de zoom. La caída de tensión, incremento de U sub ZI, es decir, lo que cae en alguna de las impedancias que tengo en mi circuito, por ejemplo, pues como esta de aquí, la Z2, ¿vale? Si aplicamos la ley de Ohm, no es nada más que pues, el valor de esa impedancia por la intensidad que es común a todos los elementos, por estar en serie. Si además me centro en la expresión, digamos, la ley de Ohm aplicada a la impedancia total, pues nada, pues tensión igual a impedancia total por la intensidad, que es la misma, ¿vale? Acordaros. Bueno, pues si llamamos a incremento de U sub ZI como U sub I, ¿vale? La caída de tensión en el elemento I, pues con ambas expresiones puedo llegar a una nueva expresión que me va a decir la tensión en el elemento I partido la tensión total es ZI partido ZTI. Esto se consigue lógicamente dividiendo las dos expresiones de arriba. Así que ya estáis viendo que la intensidad se va y yo puedo despejar el valor de la tensión que cae en el elemento I.
como el cociente que existe entre la impedancia I y la impedancia total por la fuente de tensión original. Así que voy a poder hallar cuánto es la caída de tensión específica en un elemento concreto de los que hay en serie como una fracción de la fracción total, y esa fracción va a ser la relación, ¿vale?, el cociente entre la impedancia que tengo, ¿vale?, sobre la que quiero hallar la tensión, y la impedancia total. Por esto, pues se le conoce como divisor de tensión o regla de divisor de tensión, y se suele usar bastante porque permite, dado un conjunto de resistencia, impedancia, etcétera, que estén en serie, poder sacar una tensión concreta pues de una manera sencilla, simplemente conociendo la tensión global y la impedancia equivalente del conjunto. Pues bien, de la misma forma vamos a hacer algo parecido partiendo del concepto de asociación paralelo, y vamos a llegar pues a la idea de divisor de corriente. Ya vais a ver que esto es exactamente igual que el divisor de tensión, pero de forma dual. ¿En qué va a consistir el divisor de corriente? Bueno, pues en algo tal que, dado un circuito como este, donde tengo una fuente de tensión y tengo varias impedancias en paralelo, en este caso, en vez de estar interesado en calcular la tensión, que aquí solo hay una, me va a interesar calcular la corriente que pasa por alguno de esos elementos, ¿vale? Y la corriente que pasa por uno de esos elementos, por ejemplo, I sub K o I sub I, va a ser proporcional, en este caso, a la tensión, lógicamente, que tenemos y a las impedancia total y la impedancia de cada uno de esos elementos. ¿Cómo lo hacemos? Vale, pues planteamos la misma estrategia que antes. Así que en primer lugar ponemos las expresiones, pero en este caso para la corriente. Fijaros, para la corriente de la rama I, según la ley de Ohm, no es nada más que la tensión, que es única, partido la impedancia I. Y para la corriente total, según el esquema del esquema equivalente, es la tensión partido la impedancia total. Así que cogemos estas ecuaciones, dividimos una entre otras, y nos queda que I sub I partido I es igual a ZT partido de Z sub I. Si despejamos, la corriente I sub I es proporcional a la impedancia total dividido entre la impedancia propia por la corriente total que nos da la fuente U. Así que soy capaz de hallar la corriente que va por un elemento concreto, conociendo la corriente total, la impedancia de ese elemento y la impedancia total del circuito equivalente. Y a esto le vamos a llamar divisor de corriente o ley del divisor de corriente. Bueno, pues para terminar con el tema este de asociación de elementos pasivos, vamos a hablar de unos casos especiales que, como digo, tienen interés en sistemas trifásicos que conocemos con el nombre de asociación estrella-triángulo. Esto, por supuesto, también se puede presentar en sistemas monofásicos, pero sobre todo tiene interés en sistemas trifásicos, como digo. Así que, vamos a trabajar con el siguiente esquema. Aquí lo tenéis. A la izquierda, bueno, pues tenemos una estrella, y a la derecha pues tenemos un triángulo. Son circuitos de 3 terminales, ya estáis viendo, ¿vale? En el de la izquierda ya os he dicho que es la estrella. Fijaros, tenemos 3 elementos y 3 terminales, ¿vale? Y hay un punto común donde confluyen todos ellos. Así que esa es la característica. Aquí lo marcamos, los terminales de salida de cada una de las 3 impedancias. Cogemos y lo unimos en ese punto común. Esto en trifásica, por ejemplo, se le conoce como punto neutro, ¿vale? Aquí N, punto neutro. Y le vamos a llamar a esto estrella. Al de la derecha ya estáis viendo triángulo, porque bueno, tiene una forma evidente de triángulo. Terminales, ya estáis viendo, 3 terminales cada uno de ellos. Así que vamos un poco en profundidad. ¿Cuál es la idea de aquí, no? Bueno, pues muy fácil. Para cierto tipo de circuitos no siempre va a ser posible encontrar combinaciones serio-paralelo para simplificarlo. Esto no siempre va a ser posible. Con lo cual hay que trabajar con otro tipo de transformaciones. Y si tienen 3 terminales, pues va a poder ser perfectamente esta combinación. Pasar de estrella a triángulo, de triángulo a estrella. ¿Cómo la vamos a hacer? Pues la vamos a plantear partiendo de la siguiente observación. Mira, de forma análoga,
lo que quiero es, bueno, reflejar de alguna forma que este circuito de aquí, ¿vale? O esta parte de un circuito va a estar conectado a través de estos terminales 1, 2 y 3 a un circuito más grande, a un circuito externo, de tal manera que ese circuito externo pues no va a saber lo que hay ahí dentro, ¿eh? No va a tener ni idea de lo que hay ahí. Cuando yo aplique tensiones en 1, 2 y 3, pues habrá circulaciones de corriente, ¿vale? Que vendrán de fuera. Bueno, pues la idea es que si aplico ese mismo circuito externo al triángulo, en 1, en 2 y en 3, pues esas mismas tensiones van a provocar una misma circulación de corriente que en el circuito original que estaba en estrella, ¿vale? Van a entrar por 1, por 2 y por 3, lógicamente, y como digo, esas corrientes van a ser iguales que las que, digamos, estaba consumiendo la estrella. Por tanto, al circuito de fuera le va a dar igual como esté por dentro esto. Bien, pues para encontrar la equivalencia entre las impedancias de tipo Z sub i, son de las que hay en la estrella, de las tipo Z sub x, que son las que hay en el triángulo, y vale 1, 2, 3 estrella y x vale a, b y c. Bueno, pues para ello vamos a intentar encontrar ese equivalente analizando, bueno, qué pasa en los circuitos. Así que, por ejemplo, empezamos del circuito en estrella. Vemos que entre los terminales 1 y 2, yo podría decir que la impedancia que veo entre 1 y 2, a ver, lo voy a poner por aquí abajo para que quede claro. A ver, hago un poco de zoom. La impedancia que yo veo entre 1 y 2, bueno, es bastante sencillo. Entre 1 y 2 lo que estoy viendo es que hay un serie entre Z1 y Z2, porque ese terminal lo tengo al aire, no está conectado a ningún sitio, ¿vale? Y si no está conectado a ningún sitio, pues como si no estuviera, ¿vale? Así que entre 1 y 2 veo ese conjunto de ahí. Es decir, Z1 más Z2 están en serie. Si miro entre Z2 y, o sea, entre 2 y 3, perdón, pues entre 2 y 3 lo que veo es esa impedancia que hay ahí, ¿vale? Porque esa está suelta, esa no hace nada, ¿eh? Así que no influye para nada, pues tendré el serie Z2 y Z3. De forma análoga, pues bueno, entre 3 y 1 lo que veré será Z3 más Z1, ¿vale? Si ahora hago lo mismo y me voy al triángulo, pues la cosa cambia un poco, pero bueno. Entre 1 y 2 voy a ver qué hay, ¿eh? Pues lo que tengo es ZA, ¿vale? Pero ahora sí que tengo un paralelo adicional, que es el serie de ZB con ZC. Así que ahí se forma un circuito cerrado que tengo ZA y en paralelo con el serie de ZB y ZC. Así que la impedancia ZA es igual, perdón, ZA no, lo que veo entre 1 y 2, ¿vale? Lo que veo entre 1 y 2 es igual a ZA, que está en paralelo, y lo indico así con dos barras oblicuas, con el serie de ZB y ZC. Si hacemos lo mismo para lo que veo entre 2 y 3, pues lo que tengo entre 2 y 3 es, digamos, ZB más el paralelo del serie de ZA y ZC. ZB en paralelo con el serie de ZA y ZC. Y finalmente lo que veo entre 3 y 1 es ZC, que está en paralelo con el serie de ZA y ZB. Entonces, si sé que esa impedancia debe ser igual a esta igual a esta otra y finalmente la 3,1 igual a la 3,1, para que ambos conjuntos, tanto este como este, se comporten de manera idéntica cuando le empiece a aplicar tensiones entre sus bornes 1 y 3 para que den lugar a una circulación de corriente y su 1 y su 2 y su 3, pues lo único que me queda es jugar con ese conjunto de ecuaciones, tanto en estrella como en triángulo, para empezar a hallar la equivalencia. Así que, bueno, vamos a hacer unos cuantos ejemplitos para dar una idea. Lo pongo aquí a la derecha. Así que bien, le vamos a dar nombre a esto, ecuaciones 1, 2 y 3. A esta le vamos a llamar 4, a esta 5 y a esta, por ejemplo, 6. Vale, pues si trato específicamente cómo pasar de triángulo a estrella, voy a intentar encontrar ese equivalente y quiero calcular, lógicamente, para pasar de triángulo a estrella,
quiero hallar lo que vale la Z sub i, que serían impedancias de estrella, ¿vale? Esto es lo que a mí me interesa saber, porque yo parto de la Z sub x y quiero saber cuánto vale la Z sub i. Me interesa saber cuánto vale Z1, Z2 y Z3. Pues lo único que tendré que hacer será combinaciones de las diferentes ecuaciones que hay ahí para hallar Z sub 1. Por ejemplo, para hallar Z1, lo único que tengo que hacer, en fin, esto se puede pensar un poco, es restar esta ecuación, la número 4, con la número 5, ¿vale? Y sumarla con la número 6. Después, por supuesto, de haber igualado estas ecuaciones unas con otras. Bueno, pues si hacéis eso, vais a obtener que la impedancia Z1 no es nada más que ZB por ZC partido ZA más ZB más ZC. Este es el resultado. Si hacemos lo mismo para el resto de expresiones, pues fijaros, Z2 es ZC por ZA partido ZA más ZB más ZC. Y finalmente Z3, pues tendríamos lo que nos falta, ¿verdad? Que es ZB por ZA partido ZA más ZB más ZC. Bueno, si tengo un sistema en triángulo como este y donde conozco la impedancia ZA, ZB y ZC, siguiendo estas expresiones de aquí, puedo hallar el sistema equivalente en estrella aplicando estas ecuaciones, teniendo en cuenta, como digo, que desde un punto de vista externo ambos circuitos se deben comportar exactamente igual cuando le aplican las mismas tensiones, puesto que van a circular las mismas corrientes. Bueno, también se puede plantear la conversión inversa, ¿vale? De estrella a triángulo, Es decir, cómo calculo la Z sub x. Sería, bueno, el planteamiento. Así que, bueno, hago un poquito de zoom aquí para que me quepa. Y en este caso lo que estoy interesado es en hallar pues, la ZA. Pues bueno, para hacer este caso, lo único que tengo que hacer es trabajar con las ecuaciones de antes, de tal manera que voy a llegar a la conclusión de que Z no es nada más que Z1 por Z2 más Z2 por Z3 más Z3 por Z1 partido Z1. Bueno, así sucesivamente podríamos ir hallando el resto, ¿vale? ZB, ZC, Bueno, de forma cíclica ya estáis viendo que hay un patrón. Se puede obtener perfectamente la equivalencia entre estrella y triángulo. Para terminar esta clase, vamos a hablar ahora de la asociación de elementos activos. Bueno, ya sabéis, los elementos activos son fuentes de tensión, por un lado. Por ejemplo, como las que tenemos aquí. En esta figura tenemos una asociación de fuentes de tensión, lógicamente. Fijaros, E sub 1, E sub 2, pues está en serie hasta E sub n, de manera que quiero encontrar una fuente global entre A y B, entre ese punto y ese punto, que sustituya al conjunto anterior, de forma que se comporte de la siguiente manera. La tensión que hay entre A y B en el circuito de la izquierda debe ser exactamente la misma que en el circuito de la derecha, en el equivalente. Vale, esta asociación tiene un desarrollo pues, bastante sencillo y lógicamente se basa en la segunda ley de Kirchhoff para decir que la tensión que hay entre A y B pues no es nada más que la que hay entre cada una de las fuentes, ¿vale? Vamos sumando, dando saltitos de la primera a la segunda hasta la última. Así que si llamamos a esto incremento de I sub 1, incremento de I sub 2, incremento de I sub n, la suma de todo eso pues tiene que ser la tensión total. Fijaros, también ponemos, acordaros, el valor de la fuerza electromotrices, ya que son datos del problema. Esto habitualmente será un dato. Así que la tensión UAB, en este caso, no es nada más que la sumatoria de los incrementos de U sub i. Eso, por supuesto, va a ser igual, para este caso concreto, un sumatorio con signo menos, lógicamente, de la fuerza electromotriz. Si lo que quiero hallar es la fuerza electromotriz entre A y B,
Bueno, pues esto será con signo cambiado, ¿verdad? La sumatoria de la fuerza electromotriz. Recordad siempre la dualidad esta que llevamos. Por un lado, caída de tensión, por otro lado, fuerza electromotriz, ¿vale? Conceptualmente, a nivel de tensión son la misma cosa. Entre dos puntos cualesquiera A y B solamente puede haber una diferencia de potencial, pero la manera de tratarlo tiene que ver con caída de tensión, es algo genérico. Digamos, va a depender de hacia dónde va la corriente. Lógicamente, en este caso, puesto que las caídas, en fin, las estoy señalando hacia la derecha, bueno, pues esto implica que realmente había elegido una corriente que iba hacia la derecha, por tanto son caídas de tensión. Sin embargo, la fuerza electromotriz, acordar, es por definición, es un parámetro que define a la fuente, va del más al menos, ¿vale? Del más hacia el otro lado, van a la izquierda en este caso. Por eso aparece ese signo menos ahí, ¿vale? Para la caída de tensión. Sumamos todas las caídas de tensión que tenemos ahí y en este caso coincide que menos la sumatoria de la fuente, la fuerza electromotriz. Cuando queremos hallar la fuerza electromotriz entre A y B, ahí sí que es la suma realmente de todas las fuerzas electromotrices. Bien. Bueno, se puede señalar, por ejemplo, aquí la fuerza electromotriz total, fijaros con esta flecha, ¿vale? Esa sería nuestra FEM, digamos, equivalente. Bueno, pues si nos fijamos en el circuito de la derecha, donde solo hay un elemento, aquí hay poca chicha, es decir, directamente esa es la fuerza electromotriz que hay entre A y B. Así que es evidente que en este caso en concreto, la fuente equivalente a todo el conjunto anterior no es nada más que el sumatorio de las fuerzas electromotrices anteriores. Así que cuando tengamos fuentes de tensión, si las ponemos en serie, bueno, pues dará lugar a una fuente global que es más grande. Si os acordáis en el ejemplo que vimos hace alguna clase, donde teníamos las pelotitas dando vueltas y poníamos varias pilas, pues digamos una continuación de otra, lo único que hacemos realmente es subir el potencial, ¿vale? Subir la tensión. Conforme vamos pasando de una fuente a otra, bueno, pues lo único que hacemos es subir constantemente de forma escalonada el potencial, digamos, de las partículas, en este caso que se mueven. Partículas, digamos, que son más energéticas. ¿Qué pasa si ahora en vez de poner las fuentes de tensión en serie, las pongo en paralelo? He empezado poniéndolas en serie, porque digamos sería lo lógico. Aquí tenemos en serie. Pero ¿qué pasa si las pongo en paralelo? Este análisis es interesante. Es decir, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, cojo una fuente simple como esta de continua, ¿vale? Y la pongo en paralelo con otra fuente de continua, ¿vale? Las dos, por supuesto, conectadas entre los mismos puntos, punto A y punto B, ¿vale? Imaginaros, le damos 7 voltios a la izquierda, 10 voltios a la de la derecha. Así que la pregunta es, ¿qué sucedería, ¿no? ¿Qué pasaría en este circuito? Pues bien, mucha gente piensa que, bueno, pues realmente no pasa nada, pues que la tensión entre A y B, bueno, pues será una especie de, bueno, pues se va a inclinar para un lado o para el otro, incluso puede haber una especie de mezcla de tensiones, ¿vale? Como 17 medios, por ejemplo, pero realmente no es ninguna de estas, ¿vale? Esta situación que hay aquí, digamos, no se puede dar, es imposible matemáticamente, es decir, entre A y B solo puede haber una única diferencia de potencial. No puede ser que una fuente diga 7, otra fuente diga 10, y entre A y B haya a la vez 7 y 10 voltios. Eso no puede ser. En pizarra, en un caso ideal, jamás podrá suceder. Por tanto, dos fuentes ideales, ¿vale? Dos fuentes ideales. A ver, lo vamos a indicar por aquí. Vamos a ver. Aquí lo pongo, a ver. Las fuentes en paralelo siempre, subrayo la palabra siempre, deben tener la misma tensión, es decir, deben ser iguales. Esto es importante que lo retengáis. Jamás pongáis dos fuentes en paralelo que sean diferentes. Ojo, ni teniendo diferente tensión ni teniendo diferente polaridad. Eso es importante también, La fuente no solamente se caracteriza por su valor, sino por su polaridad. Si, por ejemplo, hago aquí un cambio y digo que el más está abajo, y a esto pues le quito el 10 y le pongo el valor de 7, teniendo el más ahí abajo, pues esto tampoco se puede hacer, porque lo que estamos indicando es que entre A y B hay 7 voltios positivos por un lado y a la vez también decimos que tenemos 7 voltios negativos por otro lado.
Esto pues no puede ser. Yo creo que todo el mundo sabe que 7 no es lo mismo que menos 7. Así que ojito con eso. Hay que tener en cuenta siempre valor absoluto y polaridad. De la misma forma, vamos a ver qué pasa con las fuentes de corriente. ¿Vale? Fuentes de corriente. A diferencia de la fuente de tensión, digamos la fuente de corriente habitualmente lo que se va a intentar es poner en paralelo. ¿Vale? Esta es, digamos, lo habitual, poner fuentes de corriente en paralelo. Por ejemplo, aquí tenéis en este circuitillo de aquí, bueno, tenemos una corriente general, ¿vale? Que viene desde A, ¿vale? A ver, esa corriente, pues lógicamente no va a hacer otra cosa que distribuirse por las diferentes fuentes que tenemos en el circuito. Pues bien, aplicando la primera ley de Kirchhoff justo en ese punto de ahí, claramente vemos que la corriente I total, vamos a ponerlo en negro, no es nada más que la suma de las diferentes ramas que tenemos ahí, ¿vale? I sub 1, I sub 2 más hasta I sub n, ¿de acuerdo? Pues si quiero que el circuito de la izquierda sea equivalente a este de aquí, pues la única corriente que puede circular por ahí, que es I sub t, no puede ser otra cosa que efectivamente el sumatorio de las I sub i anteriores. Aquí lo tenemos, sumatorio de las diferentes fuentes. Por tanto, si pongo fuentes de corriente en paralelo, puedo verificar que su equivalente desde AB es una única fuente, visto desde AB, es una única fuente que suministre toda la corriente que da la suma de las pequeñitas. Ahí lo tenéis indicado. Y esto gracias a la primera ley de Kirchhoff. Vamos a ver ahora qué pasa si ahora se me ocurre poner la fuente de corriente en serie. Igual que he hecho antes con las de tensión, bueno, ahora voy a hacer lo contrario con las de corriente. Fijaros, pongo una de 3 amperios y la pongo en serie, por ejemplo, con una fuente de corriente de 7 amperios. Ahí tenemos mis terminales A y B. Bueno, ¿qué puedo decir de aquí? Pues básicamente que está mal. Es imposible que por un mismo sitio, fijaros, pues por esa tubería que hay ahí, por ahí solamente puede ir un flujo, ¿vale? Solamente puede ir una corriente, la corriente única. No pueden ir a la vez 3 amperios y 7 amperios por el mismo sitio. Físicamente no es posible. Entonces, en este caso directamente vamos a decir que no es válido. Esto no es válido. No se puede hacer. Y vamos a concluir, igual que antes, concluimos la fuente de tensión, que las fuentes de corriente solo se pueden poner en serie si el valor de esas fuentes es el mismo, ¿vale? Si tienen el mismo valor. Solo se puede hacer esto. En cuanto tengan valores diferentes, pues ya esto, digamos, no es posible. Vale, con esto lo único que nos queda por ver es el tema de transformación de fuentes de corriente en fuentes de tensión y viceversa, fuentes de tensión en fuentes de corriente. Es un tema interesante que sale mucho a la hora de resolver circuitos. Así que os voy a poner un circuitillo, por ejemplo, como el que tenemos aquí. Y a esto le vamos a llamar transformación fuente de tensión a corriente. Bueno, y viceversa, ¿vale? Porque podemos hacer las dos cosas, ya lo veremos. ¿En qué consiste esto de la transformación de una fuente de tensión a una fuente de corriente? Bueno, pues consiste en decir lo siguiente. Si yo conecto algo entre A y B, imaginaros que aquí pongo una carga cualquiera, en fin, de cualquier tipo, lo que sea, me da igual. Llamémosle una impedancia general Z. Podría ser una resistencia, una bobina, lo que fuese. Si ahora me vengo al otro circuito y vuelvo a conectar la misma impedancia Z a B, voy a poder encontrar los valores de los parámetros estos que hay aquí, U sub G y Z, e I sub G y Z1, voy a poder encontrarlo de tal forma que, según este modelo de caja negra que venimos usando, lo que hay ahí dentro, visto desde fuera, sea completamente indistinguible de lo que hay aquí, en este otro lado, ¿vale? Por tanto, la impedancia ZAB no sabe, cuando la conecto a un circuito y a otro, no sabe si lo que tengo es esto o es esto.
¿vale? No lo sabe. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Pues un análisis muy sencillo, ¿vale? Vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff al primer circuito y voy a decir que U sub G, que es la fuerza electromotriz, es igual a las caídas de tensiones que yo voy a tener ahí, ¿vale? Por un lado Z por I más Z a B por I, que bueno, realmente es la caída de tensión que hay entre A y B, ¿vale? Ahí lo pongo, Z a B por I. Si despejamos la intensidad, ¿vale? Sería la clave. Bueno, pues esa intensidad no va a ser nada más que U sub G menos U sub AB partido pues Z. Así que tenemos esta primera ecuación. Ahora vamos a intentar hacer algo parecido en el segundo circuito, pero en este caso lógicamente vamos a aplicar la primera ley de Kirchhoff en este punto. De manera que voy a poder decir, voy a coger, voy a aplicar la ecuación de la primera ley de Kirchhoff, voy a decir que I sub G, que es la corriente que viene por aquí, la corriente que genero va a ser igual a las que salen, ¿vale? Que va a ser I sub 1, que es la que va hacia abajo, más la corriente I que va hacia la carga, ¿de acuerdo? Vale, vamos a intentar despejar otra vez la corriente I, es decir, la corriente que va a la carga. En este caso es sencillo, I sub G menos I sub 1, pero claro, I sub G, bueno, que la tengo ahí, no puedo hacer mucho más, pero I sub 1 sí, I sub 1, fijaros, es la diferencia potencial que hay entre A y B, ¿vale? Partido Z1, es decir, U sub AB partido Z1. Ahora la clave está en comparar las dos ecuaciones, ¿no? Esta y esta ecuación de aquí. De manera que vamos a imponer que para que ambos circuitos se comporten de forma similar, para que ZB no pueda distinguir a uno o a otro, pues lógicamente esa impedancia tiene que tener la misma corriente, ser recorrida por la misma corriente en ambos circuitos y tiene que tener aplicada la misma tensión en ambos circuitos también, ¿no? Es decir, vamos a poner en verde, U sub AB e I deben ser exactamente los mismos que en el otro lado, para que todo se cumpla. Si os fijáis, para que eso suceda, lo único que tengo que hacer es, bueno, voy a desarrollar aquí un poquito más para que quede más claro, U sub G partido Z menos U sub AB partido Z. Bueno, para que eso suceda, en fin, para que ambos valores U sub AB e I coincidan y ZB no se entere de que tiene conectado, bueno, pues como tenemos la I despejada en ambos sitios, ¿verdad? La tenemos ahí. Lo único que tengo que decir es que este valor tiene que ser igual a este y que este sea igual a este. Así que esto implica que por un lado I sub G sea igual a U sub G partido Z y por otro lado tengo que decir que Z tiene que ser igual a Z1. Si se cumple esto, automáticamente sucede lo que vengo contando todo el rato, que la tensión aplicada ahí será la misma que la que hay ahí y la corriente que venga por o que circule por ZB va a ser la misma en todos lados. Por tanto, ZB no se va a enterar si está conectado a esto o a esto. Podremos decir que hemos conseguido hacer una transformación de una fuente real, porque en fin, tenemos una fuente ideal con el serie de una impedancia, eso es una fuente real, le hemos pasado a una fuente de corriente real, fuente de corriente ideal en paralelo con una impedancia, eso es una fuente real, acordaros. Así que esto de ahí lo pongo fuente de tensión real, esto que quede claro. Y esto de aquí es una fuente de corriente real también. El hecho de tener una fuente en serie con una impedancia, visto de A a B, eso es una fuente real. El hecho de tener una fuente ideal en paralelo con una impedancia, visto de D a B, eso es una fuente real de corriente. Pues con este mecanismo voy a ser capaz de transformar fuentes de tensión reales en fuentes de corriente reales, siempre y cuando se cumpla que, por ejemplo, si tengo una fuente real de tensión como esta de aquí, lo único que haré será ponerla de esa forma y diré que el valor de la fuente ideal de corriente será el cociente entre U sub G y Z, ¿vale? Tal cual lo indico aquí. Y la impedancia Z1 simplemente será poner la impedancia Z en paralelo. Si lo que tengo que hacer es lo inverso, es decir, parto de una fuente real de corriente y quiero pasar a una de tensión, bueno, pues lo único que tengo que coger es multiplicar I sub G por Z1 y ponerlo ahí, ¿vale? Y el valor de Z coincidirá con Z1.
Tan sencillo como eso. Y así de esta manera podré hacer las transformaciones en circuito eléctrico que estime oportunas cuando me interese. Ya veremos que esto será muy interesante en circuitos donde tengamos que hacer esta transformación para simplificarlo. Bueno, con esto terminamos la clase 4 y nos vemos en la siguiente clase.